Ahora que ya conocemos el concepto de probabilidad condicional, podemos generalizar las reglas que habíamos estudiado en videos anteriores, la regla de la suma y la regla de la multiplicación. Comenzando por la regla de la suma, esta también, la regla general se conoce como la regla de Bayes o Bayes, y incluso existe toda un área conocida como la estadística bayesiana. En fin, es todo un tema. Pero lo que nos dice la regla de Bayes es que si tenemos dos eventos, A y B, la probabilidad de que ambos eventos ocurran, pequeño error, de que ambos eventos ocurran, está dada por la probabilidad de que B ocurra, dado que A ocurre, por la probabilidad de A. En realidad, si reconocen la fórmula, es un simple despeje de la fórmula de probabilidad condicional. Nada más el denominador acá pasó multiplicando. Pero esto también es igual, en realidad no importa cuál evento supimos que ocurrió primero. Esto también sería igual a la probabilidad de que A, dado que B ocurrió, por la probabilidad de B. ¿Qué pasaría si... Esta regla es general porque los eventos no tienen que ser independientes, como lo habíamos estudiado anteriormente. ¿Qué pasaría si ambos eventos son independientes? Bueno, en realidad la probabilidad de B, dado que A ocurrió, sería simplemente la probabilidad de B, porque si son independientes, el saber que A ocurrió no me entrega ninguna información acerca de qué pasaría con B, entonces sigue siendo la misma incógnita, y con eso regresaríamos a la regla original de la multiplicación, que sería probabilidad de que A y B ocurran, es la probabilidad de que B ocurra por la probabilidad de que A ocurra. Esto solo aplica para eventos, habíamos dicho, independientes. Cuando los eventos no son independientes, hay que tomar en cuenta la probabilidad condicional entre ambos eventos. Esa es la regla general de la suma, la regla de Bayes, o de Bayes. Ahora, un teorema muy importante en teoría de probabilidad es el teorema de probabilidad total. Supongamos que tenemos de nuevo nuestro universo de probabilidades aquí. Y nos interesa un evento B que vamos a representar como esta mancha complicada de un área no regular. Entonces, muchas veces calcular la probabilidad de ese evento es relativamente complicado, pero podemos facilitarnos la vida si dividimos nuestro universo en diferentes eventos. Entonces, no sé, puedo llamarle a este evento el A1, A2, y así hasta el AN, dependiendo de cuántos sean. Y entonces lo que nos dice la regla, el teorema de probabilidad total, es que la probabilidad del evento B es igual a la probabilidad del evento B, dado que el evento A1 ocurrió, por la probabilidad de A1, como nos decía la regla de Bayes, más la probabilidad de que el evento 2 ocurrió, la probabilidad de que B ocurra, dado que el evento 2 ocurrió, por la probabilidad de que el evento 2 ocurra, y así hasta llegar a los n eventos en que dividimos nuestro universo. De probabilidad de B, dado que n ocurrió, por la probabilidad de que AN ocurriera. Esto lo podemos resumir usando la fórmula de una suma. La suma desde i igual a 1 hasta n de la probabilidad de que B ocurra, dado que AI ocurrió, por la probabilidad de AI. Esta pequeña regla es bastante poderosa, y vamos a hacer un pequeño ejemplo para ilustrar cómo nos podría ayudar dividir nuestro universo en varias secciones para calcular una probabilidad que inicialmente no es fácil de calcular. Para el ejemplo ilustrativo vamos a suponer que tenemos una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial y que hay una compañía farmacéutica que vende una prueba que ellos dicen que es 95% efectiva, es decir,
que 95% por ciento de las ocasiones da el resultado correcto. Entonces tenemos que definir dos eventos para lo que queremos. Vamos a definir el evento E como que sí se tiene la enfermedad, sí tiene enfermedad. Y el evento T, vamos a definirlo como que la prueba fue positiva. No le puse evento P de positivo porque se podría confundir con probabilidad. Pero bueno, entonces una de las preguntas es cómo interpretar este 95%. Lo que podemos interpretar de ese 95% es que la compañía dice que la prueba es positiva dado que el paciente sí tiene la enfermedad en un 95% o la probabilidad de que esto ocurra es de 0.95. Pero también si el paciente, la prueba sale negativa y el paciente no tiene la enfermedad, es también en un 95% de las ocasiones. Es decir, que si yo, a veces la prueba no es perfecta, ¿no? Entonces la probabilidad de que yo tuviera la enfermedad, de que la prueba sea positiva, dado que no tengo la enfermedad, es decir, un falso positivo, sería solo en un 5% de las ocasiones. Entonces, lo que nos interesa calcular a nosotros es la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, en realidad, que el resultado de la prueba sea correcto, dado que la prueba salió como positiva. Entonces, bueno, voy a quitar un poco esto por acá. Si recuerdan la regla de Bayes que escribimos, rápidamente la voy a recordar. Era la probabilidad de que A y B ocurran era igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, y es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces lo que vamos a hacer aquí en realidad es usar esta segunda igualdad y vamos a hacer un despeje. Esta probabilidad va a pasar dividiendo para acá, pero bueno, con nuestros nuevos eventos. Entonces, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad, dado que la prueba salió positiva, en realidad es la probabilidad de que la prueba sea positiva, dado que tengo la enfermedad, por la probabilidad de que tenga la enfermedad, entre la probabilidad de que la prueba sea positiva. Acuérdense que simplemente despejé el teorema de Bayes para acá. Entonces, yo conozco, ¿qué es lo que conozco? Conozco que la probabilidad de T, dado que ocurrió, lo habíamos dicho arriba, es 0.95. Sé que la probabilidad de tener la enfermedad en la población mundial es de 0.01, es decir, solo el 1% de la población mundial la tiene. Lo que no conozco es la probabilidad de que la prueba sea positiva. Pero si utilizo el poderoso teorema de la probabilidad total, si se acuerdan, habíamos dicho, podemos definir que la probabilidad de T es igual a la suma de todos los eventos I, donde la probabilidad de T dado otro evento I por la probabilidad de ese evento I. En este caso, ¿cuáles son los eventos que conocemos? Es dado que la enfermedad ocurre, o dado que estoy enfermo, o dado que no estoy enfermo. Entonces déjenme mover un poco de nuevo todo. Listo. Puedo volver a escribir esta fórmula como probabilidad de que E ocurra dado que la prueba es verdadera, es la probabilidad de T dado E por la probabilidad de E, sobre, y aquí uso la ley de la probabilidad total, probabilidad de T dado que E ocurre por la probabilidad de E, más la probabilidad de T dado que E complemento ocurre por la probabilidad de E complemento. Y ahora sí podemos sustituir esto con sus valores numéricos. Probabilidad de que tenga la enfermedad dado que la prueba es positiva es igual a, ¿cuánto valía esto? Valía 0.95 por 0.05
0.01 sobre la probabilidad sería lo mismo 0.95 por 0.01 más, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba sea correcta pero que yo no tenga la enfermedad? Dijimos que era el 5%, se equivoca la prueba el 5% de las veces, entonces 0.05. ¿Y cuál es la probabilidad de que yo no tenga la enfermedad? Pues si el 1% de la población la tiene, el 99% de la población no la tiene, entonces 0.99. Y cuando hacen estos cálculos en su calculadora, resulta que esto sale aproximadamente como 0.16. Este resultado es muy contraintuitivo. Es decir, yo me hago una prueba y a pesar de que la prueba sale positiva, la probabilidad de que en realidad yo tenga la enfermedad es solo del 16%. Es por esto por lo que normalmente se hacen múltiples pruebas. Después podríamos estudiar o sabiendo un poco más de probabilidad condicional, se puede actualizar como cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad, dado que dos pruebas independientes salieron positivas. Entonces esto ya aumentaría mucho. Pero dado que solo me hice una prueba, tengo muy baja probabilidad en realidad de tener la enfermedad. Y eso es debido a que solo el 1% de la población la tiene. Eso es lo que mucha gente muchas veces no toma en cuenta. Si ustedes le preguntan a gente estudiando en medicina, ellos les van a decir, no, 95% de probabilidad de que en realidad tengas la enfermedad, pero no están tomando en cuenta el hecho de que muy pocas personas en el mundo tienen la enfermedad, perdón. En el siguiente video vamos a ver la regla general de la multiplicación.